Tan grandes que nos das. Gracias, Señor, porque podemos estar juntas nuevamente estudiando. Y hoy es un personaje poderosísimo, Señor, pero con muchísimas áreas de debilidad, Señor, al igual que nosotros. Ponemos en tus manos nuestra vida y lo que vamos a compartir y te pedimos en el nombre de Cristo Jesús que nos guardes, nos ayudes y no permitas, papito adorado, que nos perdamos de las delicias de alabar y adorar tu nombre. En el nombre de Cristo Jesús, unge nuestros labios con la prudencia y gracias, Señor, por las personas que ya se unieron y por todos los que han de llegar. En el nombre de Cristo Jesús, amén. 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 Bueno, ahora ¿cómo desactivo el lapicito? Ah, ya vi. Desactivar. Listo. Bueno, por respeto a ustedes, señoras súper puntuales, vamos a empezar. Empiezas tú, Mir, con generales. Sí, ¿La vamos muevo? a ver, dale a la siguiente, por favor. Ahí estás. Vamos a ver a David, que fue el segundo rey. Nació en Belén, en la tribu de Judá. Su nombre en hebreo significa amado o querido. Nació en Belén y creció allí, pero vivió en varias regiones y ciudades durante su vida, como Hebrón, Jerusalén, Siglag, Gad, Egadi, Mahanaim, una ciudad de la tribu de Gad. Fue hijo de Isaí. Su madre no se menciona en la Biblia. Sus hermanos eran Eliab, Abinadab, Simea, Netanel, Radi y Osem. Sus hijos Amnón, Daniel, Kileab, o le llamaban así Kileab, Absalón, Adonías, Cefatías, Itream, Salomón, Ibar, Elisúa, Elifet y Tamar. Normalmente cuando vean nuestras láminas, las mujeres las ponemos con minúsculas para distinguir unos de otros. Tuvo otros hijos e hijas que no se mencionan en 2 de Samuel 5, 13 al 16. Él fue un pastor de ovejas, fue elegido por Dios para ser el segundo rey de Israel y estableció Jerusalén como la capital del reino. Fue también un gran líder militar y un hombre según el corazón de Dios. Reinó durante 40 años. Tony, ahí, por ejemplo, creo que empezó a los 30 años, ¿verdad? Sí, Sí, su sí, reinado creo que empezó a los 30. acuérdense que él es un prototipo de Cristo y normalmente las personas que son tipo de Cristo o prototipo de Cristo empezaron igual su ministerio, igual que el Señor Jesucristo lo inició a sus 30 años. Ok. Murió en Jerusalén alrededor del año 970 antes de Cristo. Murió en paz en su lecho, rodeado de sus familiares y consejeros. David estaba anciano y enfermo, por lo que llamó a Salomón, siguiente en la línea de sucesión, para darle instrucciones de cómo gobernar el reino. Primera de Reyes 1, 2, del 1 al 12. Fue enterrado en la ciudad de David, parte antigua de Jerusalén. Y como parte de su ministerio fue pastor de ovejas, músico y cantor, guerrero y líder Lista militar, telefónica. rey Lista de Israel, adorador y poeta, profeta, intercesor de su pueblo, constructor del templo. 4 eh, terciopelo. Aunque realmente creo que no fue el constructor, sino que fue el que compró, el que organizó, el que hizo todo, para que pudiera llegar su hijo y construirlo. Líder espiritual, hombre conforme al corazón de Dios. Tratamos de hacer las láminas lo más pequeñas posibles, aunque esta presentación quedó un poquito más grande porque es mucha la información que hay de David, ¿no es cierto, Tony? Estás en Sí, silencio. así es. Listo. David era trigueño, apuesto y de hermosos ojos. Eso dice la Biblia, que era muy guapo, por cierto. Por cierto, un favor, chicas, ¿alguien por ahí tiene el micrófono abierto? Yo, Lelia. No, bueno, si llegan a oír ruido, nada más si nos hacen favor de cerrarlo, ahorita se oye muy bien, pero a veces hay interferencia de otros teléfonos, entonces lo vamos abriendo y cerrando. Bueno, muy bien. Bienvenidas todas, por ahí veo que Rosa anda ya en el coche y algunas si se van integrando, bueno, bienvenidas.
Después de la lámina de generales, vamos ahora a revisar lo que son las fuerzas, las debilidades, las oportunidades y las amenazas de David. Para las que no han estado con nosotros, vuelvo a hacer referencia a esto. Perdón. Estamos haciendo esta lámina le llamamos FODA, porque son FODA por F de fuerza, debilidades, oportunidades y amenazas, de ahí sale el FODA. Ahí lo que queremos hacer y queremos que ustedes también aprendan es que nos pongamos un poquito en las características del personaje y analicemos qué de esas características las tenemos nosotras y qué de esas características no las tenemos nosotras. A veces nos conviene tener sus características y a veces no nos conviene tener sus características porque, como sabemos, pues las fortalezas y las oportunidades son muy buenas, pero las debilidades y las amenazas no tanto. Entonces es muy importante que cuando vayamos revisando las fortalezas de cada personaje, nos pongamos, como decimos en México, el saco y digamos, bueno, yo tengo esta característica o no la tengo. Y hagamos un análisis personal, que no va a ser más que personal, solo ustedes lo van a saber, pero es muy importante analizarlo de esa manera, por favor. Dentro de las fortalezas de David encontramos que era un hombre de fe y confianza en Dios. Tenía una fe profunda en Dios y confiaba en Él en medio de dificultades y desafíos. Aquí me detengo un poquito. Yo creo que muchos decimos que tenemos fe y confianza de Dios, pero a veces ya en medio de las dificultades y los desafíos, a veces nos cuesta trabajo, pues mantener nuestra fe y nuestra confianza. Entonces es muy importante analizar cómo todos los seres humanos y todos los personajes de la Biblia también padecieron con las mismas situaciones que nosotros padecemos día con día, pues con nuestra situación y con nuestra característica humana, ¿no? David también era un hombre valiente y tenía coraje. Él mató a Goliat, demostró valor y coraje en sus batallas contra los enemigos de Israel. David también tenía como característica liderazgo y habilidades estratégicas. Unificó a las tribus de Israel. Dentro de sus fortalezas tenía mucha humildad y reconocimiento de la soberanía de Dios. A pesar de su posición y de su poder, David se mantuvo humilde y reconocía su dependencia de Dios. Aquí me quiero detener un poquito porque a veces cuando tenemos posiciones de liderazgo o tenemos habilidades estratégicas, ya sea en en nuestro trabajo, en nuestra casa o en donde nos movamos, pues sabemos, a veces perdemos un poco la humildad y no reconocemos, perdón, la soberanía de Dios. En el caso de David, él sí lo hacía, él era una persona humilde y reconocía mucho la soberanía de Dios, lo cual es una de sus más grandes fortalezas. Y además, algo muy importante, reconocía que tenía que depender totalmente del Señor, ¿no? Otra de sus fortalezas era la musicalidad. David era un músico hábil y utilizó su talento para alabar a Dios y calmar al rey Saúl. No nos vamos ahorita a meter en detalles particulares de esto, pero todos hemos leído cómo Saúl también lo utilizaba para calmarse cuando él se sentía inquieto, cuando escuchaba la música de David, ¿no? Ahora vamos a hablar de sus debilidades. A David tenía una situación particular con falta de juicio en algunas decisiones, como el caso de Betsabé y Urías. Tenía debilidades ante las mujeres, lo que lo llevó a cometer adulterio. Eso lo vamos a ver un poquito más adelante. Tenía tendencia a la autocomplacencia y a la confianza en sí mismo, pero a veces carecía de control sobre sus emociones y acciones, lo que lo llevó a cometer errores graves. Me vuelvo a detener aquí. Al tener esa misma situación de autocomplacencia y al tener esta situación de falta de control en emociones y acciones como la tenemos todos, pues eso nos lleva mucho a cometer errores como los cometió David. Entonces aquí nos hace mucha referencia, aunque, insisto, era un hombre con fortalezas muy grandes que ya las expliqué, pues también tenía una carencia de cierto control, sobre todo en sus emociones y acciones. Y aquí lo que tenemos que aprender, pues, es a poder controlar esa parte que a todos nos cuesta trabajo y que todos padecemos de esto, ¿no? Como debilidad también tenía David el favoritismo. David mostró favoritismo hacia alguno de sus hijos, lo que lo llevó a conflictos y problemas familiares. Ya conocemos
la historia de David. Más adelante vamos a especificar un poquito más acerca de esto. Dentro de las oportunidades, bueno, sabemos que David unificó las tribus de Israel y estableció un reino fuerte, lo cual no debe de haber sido una situación fácil para él. Sin embargo, logró este cometido y realmente trascendió haciendo esto, ¿no? Estableció Jerusalén como la capital y el centro de adoración, estableció un nuevo orden en Israel y trajo paz y prosperidad al pueblo, y expandió las fronteras de Israel al establecer alianzas con naciones vecinas. Híjole, chicas, se oyen muy fáciles estas oportunidades, pero si nosotros tuviéramos que unificar tribus, a veces hasta nos cuesta trabajo organizarnos con los vecinos del lugar donde vivimos, ¿no? Y sabemos que es una situación muy compleja. Bueno, pues él tenía estos dones y talentos para poder hacer esta situación con el pueblo de Israel. También imagínense haber hecho el centro de adoración para el Señor y expandir las fronteras de Israel hacia nuevas naciones vecinas, pues es toda una situación que hay que mencionar como algo grande de las oportunidades que él aprovechó para nuestro Padre, ¿no? Dentro de las amenazas, bueno, también tuvo muchas amenazas. Recordemos que las amenazas son cuestiones externas a nosotros y las oportunidades también son cuestiones externas a nosotros, y las fortalezas y las debilidades van internas a nosotros. Todo lo que son fortalezas y debilidades dependen de nosotros básicamente, pero las oportunidades y las amenazas tienen que ver todo con nuestro contexto, en dónde vivimos o cómo nos pasan las cosas o en qué país vivimos, etcétera, etcétera. Entonces siempre veámoslo así. Las oportunidades y las amenazas son básicamente situaciones externas en donde nosotros tenemos que actuar de acuerdo a ello. En el caso de David, bueno, pues tenía enemigos externos como los filisteos, los moabitas y los sirios. También, como amenaza, la traición interna. Enfrentó la traición de personas cercanas a él como Absalón y Simei. ¿Qué consecuencias tuvo también con todas estas amenazas? Bueno, como consecuencia de de sus propios errores y pecados, como la muerte de Urías y el castigo de Dios por su adulterio, ¿no? Parte de todo lo que él hizo, bueno, pues tuvo consecuencias muy graves, no nada más para él, sino para muchas personas. Adonías nació luego de Absalón. David nunca lo había contrariado, ni le había pedido cuentas de lo que hacía. Adonías se confabuló con Joab y estos le dieron su apoyo. Adonías, como ya leímos y lo pueden ver ustedes en Reyes 1:6, le quería quitar el trono a David. Esa fue una de las amenazas grandes. Sabemos que no lo logró, pero la tenemos como una de las más importantes. ¿Basmir? Bueno, pues el ministerio de David, habría muchas cosas que platicar, ¿verdad, Tony? O sea, creo que nos podríamos echar una semana platicando de David. Pero bueno, como bien saben, empezó como pastor de ovejas antes de convertirse en rey. Era un pastor de ovejas en Belén. Cuando va, es Samuel, ¿verdad? Me hago bolas, Tony, Saúl o Samuel. Samuel. Cuando va Samuel a buscarlo, pues obviamente él andaba por allá y se fijan en los hermanos y tal, y pues resulta que no, que buscan al hijo más chico, que es David. Entonces ahí es donde Dios le dice que no se tiene que fijar en las cuestiones físicas, sino en el corazón. Entonces, a mí esta parte me llamó muchísimo la atención porque si vemos a Samuel, pues era muy guapo, digo Saúl, perdón, era muy guapo, alto, y pues supuestamente David es como la antítesis, ¿no? El chaparrito, aunque obviamente la Biblia dice que era trigueño y de bonitos ojos y tal. Pues básicamente yo creo que ahí cometemos el error todos de fijarnos en la personalidad y no en el corazón de las personas. Después fue músico y cantor. Cuando estamos leyendo, pues nos damos cuenta que lo mandan a llamar para poder calmar al rey Saúl con su música. Utilizaba ese talento para alabar a Dios. También fue un guerrero y líder militar. Se destacó como un valiente guerrero y líder militar, venciendo a Goliat y liderando el ejército israelita en varias batallas. Creo que
por lo menos de lo que yo leí, o sea, fue el único que no tuvo miedo, fue el único que realmente tuvo la fe suficiente para defender a Dios y para ponerse enfrente de Goliat, que ahorita vamos a ver más adelante cuánto medía, casi medía 3 metros. Y aun cuando todos los demás tenían como la fuerza de ser guerreros, de ser valientes, de haber ido a guerras, él fue el único que no tuvo miedo. Después ya es como rey de Israel, fue ungido por el profeta Samuel y gobernó el reino por 40 años, estableciendo Jerusalén como la capital y trayendo el arca de la alianza a la ciudad. Y como dijo mi hermana, pues es algo que no debió de haber sido fácil después del reinado de Saúl, donde hubo tantos conflictos, en donde había tantas discrepancias entre diferentes personas, entonces definitivamente no debió de haber sido algo fácil. Aún así fue adorador y poeta, escribió muchos salmos y poemas que siguen siendo utilizados hoy en día y estoy casi segura que de todos los que hemos mandado, habrá muchos de los que puedan ser sus favoritos y muchos de ellos, en lo personal, para mí sí son de él. También fungió como intercesor. David oraba por su pueblo y pedía perdón por sus pecados, como se ve en el Salmo 51. Constructor del templo, aunque no fue David quien construyó el templo de Jerusalén, preparó el camino para que su hijo Salomón lo hiciera y reunió materiales y recursos para la construcción. Fue un líder espiritual para su pueblo y buscó guiar a Israel en la adoración y servicio a Dios. Fue un hombre conforme al corazón de Dios, buscó seguir a Dios y hacer su voluntad a pesar de sus errores. Sí dice errores, ¿verdad? Ajá, y Sale debilidades. aquí cortada, pero sí creo que Sus es a errores pesar de sus errores, y sus debilidades. este, y debilidades. No necesariamente el que uno sea valiente significa que no va a cometer errores o que no tenga debilidades. Así es. Listo. Bueno, en estas láminas vemos casi lo mismo. Quise hacer como la referencia primero de las líneas y después de las imágenes, porque hay quien pues se va más por el oído, hay quien se va más por la vista. Entonces aquí en la imagen uno tenemos a David siendo pastor de ovejas, joven. Después está con los hermanos, después ya es ungido como rey. Después ya lo vemos como un guerrero, como un valiente. Después ya lo vemos como rey. Obviamente, pues la foto que lo representa o por lo que más se le recuerda es porque luchó con Goliat, el filisteo. Aquí les puse, medía 6 codos y un palmo, lo cual equivale aproximadamente a 2,97 metros. Este, la verdad es que yo conocí a una persona que medía 2,10 metros y creo que le llegaba yo a la cintura. Entonces, nada más de imaginarme un metro más arriba, o sea, sí debió haber sido impresionante. Bueno, después les puse la imagen de David también, con su bebé, con la esposa, la muerte de David. Y a un ladito, a lo mejor esta foto igual no concuerda tanto, pero sí quise poner ahí la imagen se me fue el nombre de Goliat, no, no, ¿cómo se llama, Tony? El amigo, el hijo de, Jonatán, Jonatán. ¿cómo Jonatán. se llama? Jonatán. Sí, Jonatán, y al lado les puse el Templo de Jerusalén. En una lámina más adelantito van a ver normalmente trato de buscarles alguna imagen de alguna foto real. A mí esa parte me impresiona muchísimo porque, pues, aunque son ruinas, la verdad es que sí impone mucho esa foto, pero básicamente digamos que así quedó el templo al final, ya cuando llegó su hijo. Muy bien. Listo.
David, el rey de Israel, es el autor de muchos de los salmos en la Biblia. Se cree que escribió alrededor de 73 salmos, aunque algunos estudiosos creen que pudo haber escrito hasta 85. Algunos de los salmos más conocidos que se atribuyen a David sería el Salmo 23, el 51, el 103, 138, el 2, el 22, el 16, el 32, el 33 y el 119. Seguramente a algunos les van a sonar: el Señor es mi pastor, nada me falta. Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia. Bendice mi alma al Señor y no olvides ninguno de sus beneficios. Yo te alabaré con todo mi corazón, delante de los dioses te cantaré. ¿Por qué se amotinan las naciones y los pueblos meditan cosas vanas? Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Guarda, oh Señor, porque confío en ti. Bienaventurado el que tiene perdón de su rebelión. Aclamad al Señor, oh justos, porque el alabar es agradable a los rectos. Bienaventurados los que andan en la ley del Señor. Como comentó Tony la semana pasada, obviamente, pues ya cuando leemos todos los salmos, nos damos cuenta, leyendo su historia, obviamente, pues que mucho tiene que ver también con lo que estaba viviendo en ese momento, ¿no? Si estaba luchando, si estaba en angustia, si estaba escondido. Entonces, obviamente, pues de repente a lo mejor no nos hace clic, pero ya cuando leemos la historia decimos, ah, ok, sí, ya entendí por qué había escrito eso, ¿no? David era un músico hábil y tocaba varios instrumentos. Además del arpa, se menciona que David tocaba el salterio y el címbalo, que no necesariamente son exactamente iguales que los de ahora, pero pues sí era un gran músico. Listo. Muy bien, gracias, Mirna. Vamos a ver ahora algunas conclusiones. Tony va a hacer al final de cada lámina una pequeña explicación para que no se nos vayan algunos detalles, pero es importante que tomen nota sobre todo de las citas por si quieren encontrar más a profundidad lo que estamos poniendo aquí como un resumen. David es una de las figuras monumentales de la Biblia. Su reinado fue un punto alto en el plan de Dios para Israel y tuvo una importancia grande y duradera. David, descendiente de Judá e hijo menor de Isaí, nació en Belén. Esto lo pueden encontrar en Ruth 4, 18 al 22, Primera de Crónicas 2, del 13 al 15, y Mateos 1, del 3 al 6, y Lucas 3, del 31 al 33. En esa época, los jebuseos habían ocupado Jerusalén y grandes partes de la tierra prometida estaban ocupadas por pueblos extranjeros, incluyendo a los filisteos. Dios usaría a David para completar la conquista de la tierra. De joven, David pastoreaba las ovejas de su padre. Lo pueden encontrar en 1 Samuel 16, 11, 17, 14 al 15. Su vida dio un giro inesperado cuando el profeta Samuel ungió a David como el próximo rey de Israel, pero su reinado no inició por un golpe de estado ni por un asesinato. David llegó a ser un siervo fiel del rey Saúl. En un inicio como músico que tranquilizaba el alma atormentada del rey, lo cual anticipó el papel de David como compositor de muchos de sus salmos, los que ya explicó Mirna. Lo pueden encontrar también en 1 Samuel 16, versículos 14 al 23. David también ayudó a Saúl a derrotar al campeón filisteo Goliat en combate individual, una victoria que anticipó el papel de David como un líder militar victorioso. Esto lo pueden ver más a profundidad en 1 Samuel 17, del versículo 32 al 51. Aunque David fue leal, Saúl le tenía cada vez más celos y David huyó con la ayuda de Jonatán y Mical, hijos de Saúl. Dirigió una clase de reino en el exilio con un ejército de 600 hombres y con el profeta Gad y el sacerdote Abiatar, quienes le proveían dirección y guía del Señor. La paciencia de Dios se acabó con Saúl y Saúl murió en el campo de batalla, pero no le fue fácil a David establecer su reinado sobre todo Israel. La tribu de Judá lo proclamó como su rey de inmediato, pero las tribus del norte escogieron a Isboset, hijo de Saúl. Él no era ni poderoso ni bueno,
y mantuvo el poder bajo protección de Abner, el líder militar de su padre. Sin embargo, Isboset insultó a Abner y el general ayudó a entregarle el reino a David. Si quieres aquí apoyarnos, Tony. Sí, primero quería recordar lo que acaban de decir ustedes, que con la música se tranquilizaba este Saúl, pero tenemos que acordarnos que son salmos, entonces es alabanza. Aunque escuchamos los salmos que pueden ser muy fuertes, estaba conectado este David siempre con la música del Señor. Si ustedes terminaron de leer la lectura que tuvimos, teníamos a un David que está haciendo que tengan una organización muy importante los levitas en el área musical. Todos los levitas resultaron ser excelentes músicos. Y dentro de los que están primero al frente con David y dependen de exactamente de lo que diga el rey, son Asaf, es uno de ellos. En los salmos nosotros vemos que no todos los escribió este David. Entonces vamos a encontrarnos con nombres diferentes al de David, al de Moisés y al de Salomón, que escribieron los tres. Ellos tres escribieron salmos. Nos vamos a encontrar a Coré, perdón, a un descendiente de Coré, que a los descendientes, perdón, de Coré, y uno de ellos es Asaf. También David tuvo la virtud de él ser el inventor de los instrumentos musicales y puso 24 horas al día, tenía que existir alabanza inicialmente, pues con él nada más en el tabernáculo, en todo lo que era el servicio al Señor. Entonces había los levitas que estaban dedicándose a toda la música, el sacerdote que se dedicaba a lo que es los sacrificios, pero curiosamente en el tiempo de David no se encontraba unida todo lo que es las cosas sagradas del tabernáculo. El arca la mandó llamar de una parte cerca de Filistea, que la tenía guardado un guardatemplo, un Obed Edom, y después ya la llevaron a Jerusalén, pero el resto del tabernáculo se encontraba en un lugar donde habitan los gabaonitas. Entonces era un poco extraño, pero entonces alrededor realmente de lo que es el arca, es donde se estaba practicando lo que es la alabanza. Y quiero hacer mucha referencia a eso porque con respecto a lo de Saúl, porque dice, ahora bien, el espíritu del Señor se había apartado de Saúl y el Señor envió un espíritu atormentador. Tenemos que acordarnos que no puede llegar, ningún demonio tiene autoridad total. Eh, nuestra vida, tenemos que entender que debemos ser santos y debemos ubicarnos, que debemos estar permanentemente unidos al Señor. ¿Por qué? Porque de parte de Dios es posible que seamos nosotros atormentados. Entonces, una de las cosas que tenemos que evitar es llegar a que nos pase lo mismo que a David. En alguna de las debilidades caer, si el Señor va a hacer lo mismo que hizo con David, lo perdonó, inclusive de su descendencia viene prácticamente la línea del Mesías, pero va a suceder que vamos a pagar el precio. Vamos a pagar el resultado de nuestros errores y eso no lo podemos evitar. Podemos estar orando muchísimo, que se los pido, por favor, siempre estemos intercediendo unos por otros, especialmente que no se nos olvide nuestra familia, pero nos parezca o no, y es mejor por eso no meter la mano, sino meter las rodillas, porque si no va a ser más doloroso, porque querríamos evitar lo que el Señor tiene para trato para cada uno. Entonces hay que ser espiritualmente inteligentes. Tenemos precisamente por eso que involucrarnos mucho en la palabra del Señor
Y en el Salmo 32 dice, 32:3, mientras me negué a confesar mi pecado, mi cuerpo se consumió y gemía todo el día. Día y noche tu mano de disciplina pensaba sobre mí. Mi fuerza se evaporó como agua al calor del verano. Finalmente te confesé todos mis pecados y ya no intenté ocultar mi culpa. Me dije, le confesaré mis rebeliones al Señor y tú me perdonaste toda mi culpa y toda mi culpa desapareció. Por lo tanto, que todos los justos oren a ti mientras aún haya tiempo. Fíjense bien, que todos los justos oren a ti mientras aún haya tiempo para que no se ahoguen en las desbordantes aguas del juicio. Tenemos que ser inteligentes. Llega un punto en que ya no podemos decirle a la persona, es que cambia, es que haz, es que si deberías, no, ya no, ya no. Lo tenemos saturado, lo tenemos obligado a obedecernos, lo tenemos harto, voy a decir esa expresión, y llega un momento que se opone a lo que nosotros queremos, aunque sepa realmente que está bien, pero ya se oponen a nosotros. Entonces, para que no llegue, para que esté a tiempo de no llegar a un juicio que lo ahogue, tenemos nosotros ya sacar la mano. Sí, por favor, seamos inteligentes en ese sentido, porque Saúl, aunque Samuel estuvo intercediendo por él, aunque David huía de él para que Saúl no pecara contra él, Saúl no lo pudiera matar y David lo podía matar. Pero David tomó, en su inteligencia se dio cuenta que es el ungido del Señor. Una persona que está ungida como nosotros, apartada para Dios, no podemos nosotros presionar a que obedezca. Tenemos que hablar, tenemos que confrontar, pero tenemos que dejar que el Señor actúe. Entonces, hay que retirarnos a tiempo, hay que retirarnos a tiempo y ya nada más orar y esperar que Dios haga el resto, porque si no, los saturamos y mucha gente por eso, luego decimos, es que salió vacunado de la iglesia, o sea, salió hasta aquí. Lo agotamos, ¿sí? Para que no se nos olvide eso. Y cuando lean el libro de Lucas, se van a dar cuenta que la genealogía va al revés. En lugar de ir de Adán hasta nuestro Señor Jesús, va a ser al revés. De nuestro Señor Jesús a Adán, para que no vayan a sentir que está mal, sino está hecho de diferente manera. Pues adelante, Lupita. Muy bien, muchas gracias, Tony. Vamos a la conclusión 2. Todo esto se los vamos a mandar. Esto lo mandamos siempre para que ustedes lo puedan tener en el archivo o lo puedan imprimir. Lo estamos haciendo en el grupo ya desde hace mucho tiempo, pero para los que no lo saben, todo eso lo van a poder tener en su poder para que lo impriman o lo guarden en su computadora. Como rey de Israel unido, David solidificó el reino. Con sus hombres tomó a Jerusalén de manos de los jebuseos, perdón. Esta ciudad central se hizo la capital. Expulsó a los filisteos que quedaban y llevó el arca al pacto de Jerusalén. Él quería construir un templo para Dios ahí como reemplazo del tabernáculo, y aunque Dios se lo negó, demostró su amor por él con un pacto que estableció a sus descendientes como dinastía. Eso lo van a poder ver en 2 de Samuel 7. Pero la vida de David se desvió. Vean también 2 de Samuel, versículos del 11 al 12. Cuando de seguro tendría que haber estado en el campo de batalla con su ejército, estaba holgazaneando en el techo del palacio. Vio una belleza, esta mujer llamada Betsabé, bañándose. La deseó y como un déspota del cercano oriente la tomó. Esta mujer quedó embarazada y él, desesperado, intentó encubrir el adulterio y fracasó. David hizo que asesinaran a Urías, el esposo de ella.
pero nadie puede ocultar secretos a Dios. Y Dios envió a su profeta Natán a confrontar a David. David se arrepintió, pero las consecuencias atormentaron a su familia y el resto de su reinado. Todo eso lo van a poder ver en Salmo 32 y 51. La familia de David se derrumbó. Amnón, hijo de David, violó a su media hermana Tamar y Absalón, hermano de ella, asesinó a Amnón. Esto lo van a poder ver con detalle en 2 de Samuel 13, 1 al 14 y del 20 al 29. Más adelante, Absalón creó una rebelión para robarle el trono a su padre. Esto lo van a poder encontrar en 2 de Samuel del 15 al 18. Otro hijo de David llamado Adonías, que mencionábamos hace rato en las amenazas, trató de robarle el trono a su hermano Salomón. Al proclamarse rey mientras David todavía estaba vivo. Esto lo pueden encontrar en Primera de Reyes 1:28 al 40. Pero David pudo cobrar fuerzas suficientes para asegurarse que Salomón lo sucediera. Esto también lo encuentran en Primera de Reyes 1, del 28 al 40. Si quieres aquí explicar algo extra, Tony. Eh, Tony, ¿Mandé? perdón, yo aquí estoy levantando la mano, Tony, Sí, porque me dime. gustaría que pudieras explicar un poco el segundo párrafo en donde dice, él quería construir un templo para Dios ahí como reemplazo del tabernáculo. Y aunque Dios se lo negó, demostró su amor por él con un pacto que estableció a sus descendientes como dinastía. La verdad es que esta parte se me hizo súper interesante para que pudieras explicar un poquito más, porque creo que es una de las partes más interesantes en donde digamos que Dios lo bendice y hace el pacto para que su descendencia se recuerde hasta el día de hoy. Sí, estamos en 2 de Samuel Sí. 7 y el Señor está hablando ya directamente, haciendo pacto con David. Y creo que el Señor se emociona porque David también quiere hacerle una casa. Entonces, Ujú. él mismo le está diciendo en 2 de Samuel 7, el Señor le está diciendo, además el Señor declara que construirá una casa para ti, una dinastía de reyes. Pues cuando mueras y seas enterrado con tus antepasados, levantaré a uno de tus hijos de tu propia descendencia y fortaleceré su reino. Él es quien edifica una casa, un templo para mi nombre y afirmaré su nombre real para siempre. Estamos hablando de Salomón, que más adelante es el siguiente personaje que vamos a ver. En nuestra lectura está el nombre de Gedidías, pero si nosotros vamos a Primera de Crónicas 22:9, dice que el nombre de Salomón está relacionado con la ciudad en la que fue coronado, Jerusalén. Ajá. Nosotros le decimos Salomón, pero realmente le dicen Shlomo, ¿sí? Shalom, ¿sí? Paz. Aunque Jedidías significa amado del Señor, también Salomón tiene mucha representación con lo de Jerusalén, ¿sí? Y eso lo vamos a ver más adelante. El Señor le está diciendo, yo seré su padre y él será mi hijo. Si peca, lo corregiré y lo disciplinaré con vara como lo haría con cualquier padre. Pero no le retiraré mi favor como lo retiré de Saúl, a quien quité de su vista. Eso quiero que lo llevemos mucho en el corazón, porque al final Salomón va a hacer algunas cosas bárbaras que el Señor va a estar molestísimo con él y se va a dividir el reino gracias a él. Pero va a quedar con uno de sus hijos, ¿sí? Con Roboam. Tu casa y tu reino continuarán para siempre delante de mí, y tu trono estará seguro para siempre. Y esto lo es con Jesucristo. Jesucristo el último descendiente en la carne de David, y por eso le decimos hijo de David. Jesús, hijo de David, eso lo vamos a ver mucho en el Nuevo Testamento. La gente le gritaba, Jesús, hijo de David, sáname. Y
estaban reconociendo realmente que él era el descendiente del rey David, hijo del Señor, ¿sí? Entonces, sí, Mirna, tienes toda la razón, es una, es una maravilla lo que el Señor están haciendo. Estamos hablando 1000 años antes de Cristo, ¿eh? 1000 años antes de Cristo. David está en el tiempo de 1000 años antes de Cristo y tenemos que recordar que en el tabernáculo, en el templo de Salomón, en el templo de Herodes y en el templo, en el tercer templo que quieren levantar, lo que es la adoración y los sacrificios tienen que ser exactamente lo mismo, porque es una manera de enseñarle al pueblo cómo adorar a Cristo. Y ya lo vamos a ver en el repaso de panorama histórico, ya nos toca ver esa parte también. ¿Algo Muy bien. más? Tony, el templo este que quieren levantar, digamos que sería como parecido, igual. Ese lo vamos a ver, su descripción, en Ezequiel, los últimos capítulos de Ezequiel, a partir de, creo, Ezequiel 44. Perdón que no, si no me acuerdo muy bien de los capítulos, pero está descrito Ezequiel cómo va a ser el tercer templo. Y ya tienen todo listo, Mirna, para ese tercer templo. Eso ya lo pueden levantar, pero no lo pueden levantar hasta que venga una guerra brutal y aparezca el anticristo y sea él el que dé la orden de que se levante ese templo. Ni ustedes ni yo de ninguna manera, es a partir de Ezequiel 40, de ninguna manera ustedes y yo vamos a cooperar como lo hace ahorita mucha gente cristiana, para que se levante el tercer templo. Mucha gente está enamoradísima con la idea de que se levante el tercer templo. Están apoyando económicamente para que así sea, pero no tiene sentido porque es el templo en el que se va a sentar. Primero no va a entrar la gloria Shekinah, o sea, el Espíritu Santo no va a entrar ahí. El Señor cuando venga va a llegar al Monte de los Olivos y el que se va a sentar ahí es el anticristo. Pero como vamos a leer la descripción de Ezequiel, es exactamente lo que ya tienen preparado y todo tienen listo y lo levantarían en 9 meses, el tercer templo. Ok. Ok, gracias, Tony. Yo una duda, Tony. Habías dicho hace un par de clases algo particular de David en relación al Espíritu Santo. Él es el único que tiene de todo el Antiguo Testamento, incluyendo ninguno de los profetas, ¿eh? El único personaje bíblico que tiene, que va a ser portador del Espíritu Santo como cualquier cristiano, como nosotros, es David. Pero Él eso va era, a ser, está en segunda de Samuel, su unción, lo van a ungir y en ese momento va a llegar el poder del Espíritu Santo sobre él. Está en Samuel, está en segunda de Samuel 16, pero ahí lo importante que nos habías mencionado es que es el único en del primera, Antiguo perdón, Testamento. ¿Es correcto? el único del Antiguo Testamento. Está en primera de Samuel 16. Ujú. Ok. Es el único, por eso puede alabar a Dios, por eso está en contacto con Dios, por eso pide perdón a Dios, por eso tiene está en primera de Samuel 16:13. Ujú, Dice, al estar David de pie entre sus hermanos, Samuel tomó el frasco de aceite de oliva que ujú, había traído y ungió a David con el aceite. ujú. Y el Espíritu del Señor vino con gran poder sobre David a partir de ese día, a partir de ese día. Y luego Samuel regresó a Ramá. Sí, está en primera de Samuel 16:13. Por eso tiene la capacidad de pedir perdón, de estar presente en sus alabanzas el Señor,
de recordar al Señor en medio de la prueba. Eso a los demás personajes bíblicos los vas a ver y relativamente, en algunas ocasiones, quizá en algún momento Claro, por eso lo quise mencionar, porque ya lo habías dicho, ¿no? Que es una de las características principales de él. Por eso él principales. tenía tanta comunicación con él y también tenía mucho discernimiento, ¿no? Así es, así es. Ok, vámonos a la tercera de conclusiones, Mir. Ojo, pero no dejó de pecar, ¿eh? Que nos quede muy Claro, claro. Ese es que cada vez nosotros nos deberíamos de estar santificando más. Tiene todo sentido, claro, ¿sí? Pero no dejó de pecar. Era un ser humano que el Señor no nos hace perfectos como quisiera el mundo que fuéramos si no pecáramos. No, porque entonces seríamos unos monigotes en manos de Dios. claro, claro. Ok, gracias. Vas, David murió, Salomón fue proclamado rey y la larga dinastía de David comenzó como se prometió en 2 Samuel 7, que es lo que nos hizo favor de comentar Tony. Ujú. Los sucesores de David rara vez le llegaron a la altura. En raras ocasiones llevaron a la nación a adorar a Dios de manera fiel y la monarquía unida ni siquiera sobrevivió a Salomón. En los siglos siguientes gobernaron solo a Judá en el sur y con el tiempo ese reino fue destruido. Nunca más reinó un descendiente de David como rey de Israel. ¿Qué pasó entonces con la promesa de David de que su trono estará seguro para siempre? 2 Samuel 7:16. El Nuevo Testamento señala a Jesús. Él fue descendiente de David y Dios lo proclamó el Cristo o Mesías, el Rey ungido. Lucas 20:40 al 44. La vida y el gobierno de David anuncian el reino mesiánico de Jesucristo, el cual durará para siempre. Ver Lucas 1:32 al 33 y Apocalipsis 11:15. Y ahí Este, pueden ver una pequeña imagen de las ruinas del templo en aquel entonces, que, como dijo Tony, estamos hablando más de 1000 años. quiero leer lo de Apocalipsis 11:15. Quiero que entendamos que el Apocalipsis, o sea, revelación, fue dado a Juan el Evangelista, el que escribió el libro de Juan, el que escribió primera y segunda de Juan, escribe Apocalipsis. Dios le revela, él es el discípulo amado y este discípulo amado prácticamente era muy jovencito, ¿sí? Entonces, sí, este libro está revelando, esta es una revelación de Jesucristo, la cual Dios le dio para mostrar a sus siervos los acontecimientos que deben de suceder pronto. O sea, Jesús le está revelando a Juan esta carta de Apocalipsis, este libro, quien relató con fidelidad todo lo que vio. Este es su relato de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo. Dios bendice al que lee a la iglesia, Dios bendice al que lee a la iglesia las palabras de esta profecía y bendice a todos los que escuchan el mensaje y obedecen lo que dice porque el tiempo está cerca. El Señor, en esta versión, nueva traducción viviente, está así, en Reina Valera dice, bienaventurado el que lea y entienda. La gente le tiene terror al Apocalipsis y es el libro que está siendo revelado por Jesús. Alexandra, hola hija, ¿cómo estás? Hola, yo tengo una pregunta. Sí, mi vida, dime. ¿De dónde sale la famosa estrella de David? ¿Es bíblica o no es bíblica? Cuando están más bien la estrella es un escudo. Es el Maguen David, es un escudo, pero es un escudo de guerreros. La punta les tapaba la cabeza, las otras dos puntas, los brazos y las otras dos puntas, las piernas. Cuando nosotros estamos que ya van a entrar a la tierra prometida en el libro de Deuteronomio, no en Deuteronomio, en Éxodo,
No quiero, no creo, no me quiero confundir. Estamos en la tierra de Moab, en la historia, y van a entrar ya necesitan ya entrar hacia la tierra prometida. Ya pasaron el suceso en donde los mordieron las serpientes, en donde el Señor le dijo a Moisés que levante una serpiente de bronce y que la gente tenía que verlo a los ojos para sanar. Sí, eso se llama Nejustán. Después están ya tranquilos, inclusive de lejos el rey de Moab, el rey eh, Balak, parece nombre de deportista de fútbol de Alemania, pero no. Sí, Balak quiere maldecir al pueblo y está mandando a traer a Balaam, al que la burra, a él le pegó a la burra y, y la burra habló. Una de las bendiciones, porque Balaam no maldijo al pueblo, le tuvo miedo al Señor porque el Señor lo confrontó, le dijo a la hora de que está diciendo un oráculo a favor del pueblo, Balaam está dando un oráculo, está diciendo que habrá una estrella, ajá, que vendrá de una estrella. Recuérdate que también en el tiempo del Señor Jesús, no son reyes magos, los sabios de Oriente se guiaron por una estrella, ¿sí? Muchas personas, y también tenemos que darnos cuenta de qué esta estrella estamos hablando. La de los judíos tiene 5 puntas y la con la que se hace brujería tiene 6 puntas y en medio la tienen volteada y en medio pueden poner una cabra, ¿sí? Entonces, tenemos que verla muy bien y la semana pasada dimos la descripción de lo que significa cada una de las partes y prometo subirlo al grupo de Panorama Histórico, qué significa inclusive el color azul y blanco de la, de Sí, eso lo la tenemos en una de las presentaciones. Sí, el azul y blanco de la bandera está representando el talit, el protector que se ponen ellos como capa, no es cierto, como capa no, el manto que utilizan para sus rezos es azul y blanco. Y la Ahí no estrella lo de pueden ver, David, Tony. ¿mande? ¿No pueden ver ahí la bandera? Tengo que No la abrir la. alcanzo a ver, yo no la alcanzo a ver ahorita, Sí pero se ve, Sí ustedes se sí ve, Ahorita más adelante sale, chicas. sí ok. se ve. sí se ve. Ahorita más adelante sale. Ok, y la, mm, cada una de las puntas van a ser 12 y están prácticamente las 12 tribus. Y la estrella de David, recuerda que el descendiente de David fue anunciado por una estrella que los sabios de Oriente llegaron prácticamente guiados por la estrella directamente a ver a Jesús. Entonces, hay que tener nada más mucho cuidado de no confundirla con la que se hace, pues, magia negra. Ujú. De todas maneras, hay una presentación que dimos hace 3 semanas donde viene toda la explicación de la estrella, que incluso para apoyarte lo que estás diciendo, mencionabas que tanto las puntas como las líneas formaban las 12 tribus de Las Israel. 12. Ujú. Pero sí se Mirna, ve, ¿no, chicas? esa imagen en particular la podemos subir al grupo de Panorama. Pero Sí, ahorita yo la claro. estoy No, compartiendo, sí ¿no se la ve, ven? Yo no la no, veo. sí se ve, Mirna. Yo le Sí estoy se viendo ve, sí, aquí. dice el Sí se ve. significado de la bandera de Israel, Sí, ¿no? exacto. De hecho, Sí, no sí se sé, ve. a lo mejor Tony y Lupita no la pueden ver porque como también están compartiendo pantalla, Compartiendo. Ajá. pero si se fijan, aquí está la bandera, el nombre Degel Israel, transcripción hebrea, significado bandera de Israel, el blanco significa pureza, misericordia y benevolencia. Las dos líneas es el cielo, severidad, gloria, magnificencia y justicia. El talit, las dos líneas azules representan al habitual manto rayado que usan los judíos para rezar.
Así Se es. argumenta que cada punta representa los 6 días de la creación del mundo y el centro, el Shabbat. El hexagrama también hace referencia al aire, tierra, fuego y agua, y cada una de las puntas es una de Las las tribus tribus de de Israel. Israel. Entonces voy a dejar de compartir para que siga la otra lámina, pero sí quería compartirla para que la pudieras ver. Y esa Incluso podemos poner la imagen, porque fíjate, lo que dijiste de agua, tierra, fuego y ¿qué más? Aire. Con Ajá, esos elementos el Señor hizo la creación. sí, 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 por pero eso sí, también es azul y blanca. sí. Entonces, ya la quito, chicas. ¿Ok? ¿Ya me puedo seguir con la otra? Sí, Sí, De todas maneras, sería bueno subir la panorama para que la tengan, porque esa la de explicamos hace nada, hija, 15 de días. nada, Alexandra. Ay, sí la sí, por pudiste ver, favor. ¿verdad, Ale? Sí, O me la dice que pones sí. tantito, le tomo la foto o porque yo no La entro por vamos ahí. no te preocupes, la mandamos al grupo, mandamos toda la información al grupo. Te puedo hacer una captura de esa pantalla también. Lo que Muchas pasa, gracias. Está en la lámina de las tribus de Israel. lo que pasa, Mirna, es que ni Leli ni Marisa están en Panorama 13 y no han Ah, recibido Marisa sí, muchas, pero puedo poner ahorita a Lelia. o sea, espérame, Gracias. no la voy tienen a toda poner la otra vez. información en Panorama 13, pero ahí pueden ver toda la información, incluso también, no sé si Alexa tiene esa presentación, sino para que la vea ahí también. Ya la volví a poner, Ahorita ya, la voy ya a te unir vi. también a Alexandra. Alexandra, para que puedan ver, porque si no, no van a ver ni los álbumes, ni los audios, ni todas las presentaciones, porque ya tenemos varios audios y varias presentaciones previas. Pero bueno, voy a pasar a la siguiente, chicas. ¿Les parece? Sí, está bien. Es la de genealogía de David, Tony. Esa es tuya. Ok, bueno, David también de repente se queda con las esposas también de Saúl. Fue una locura en el último tiempo. Estuvo él comportado, entre comillas, mientras no llegó a tener pues el poder de las riquezas del reino, ¿no? Eso también quisiera yo que lo tomáramos muy, muy en cuenta en nuestra vida porque podemos perder el sentido de a lo que fuimos creados, el propósito de nuestra vida. Él es descendiente, dice genealogía de David, los nombres de los varones figuran en mayúscula. Está Boaz, eh, 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 que en nuestras Biblias también dice Booz, más bien, y su esposa Ruth. Acuérdense que Ruth es la moabita. Van a tener un hijo que se llama Jesse, Obed, y Obed va a tener un hijo que se llama Jesse o Isaí. Tenemos que ver siempre en otras versiones, debemos de tener otra Biblia en la que podamos ver las diferencias. A mí me gusta mucho la nueva traducción viviente, pero es importantísimo tener una Reina Valera porque está muy cerca de lo que es el verdadero significado de cada una de las cosas que vamos viendo en la Biblia. La familia de Jesé o la familia de Isaí, sus hijos van a ser Eliab, Samá o Simea o Simea o Simeí, Radai, Zeruyá y David es el más pequeño. Los sobrinos hijos que tienen ellos, hay algunos que no se nombran. Está Abinadab, perdón, no, Abinadab es hijo también de Isaí. ¿Lo puedes regresar? No, no. Perdón. Ahí está. Eh, Ne- n- Netanael, Osem, y está normándose una mujer que se llama Abigail. Si nosotros recordamos, era La la esposa. esposa de este señor que vivía en el Carmel, en el Monte Carmelo, que era pues un amargado realmente, y a pesar de que David estuvieron protegiendo el área de su casa, de sus tierras, no quiso hacerles una ofrenda de comida. David iba a ir en contra de ellos, pero Abigail fue muy astuta y ella fue
la que los detuvo y les dio de comer. Posteriormente, este hombre va a morir y Abigail va a ser una de las esposas de este David. Pero Amasa, estoy hasta la derecha, ¿eh? Amasa va a ser una de las personas que va a causarles problemas entre hermanos. Nabal, gracias Rosa, Nabal, así es el esposo de Abigail. Gracias Que tenía Rosa. muy mal humor el señor, Muy por mal cierto. humor, sí, tenía muy mal humor. Los sobrinos de David van a ser Jonadab, Abisai, Joab y Asael. Van a estar muy directamente trabajando con este David, especialmente Joab. Es el comandante principal. Y Amasa, que es uno de los primos realmente. Hermanastros realmente les va a causar problemas. Lo vamos a ver más adelante con la historia de Salomón. Con las esposas de David va a estar la señora Mical. Ella es hija de este Saúl, pero no va a tener hijos. Mical, aunque ayudó a este David a escapar de que lo Por matara celosa. De este Saúl, eh, ella tuvo el error grave por celos exactamente, de burlarse de David cuando iba danzando, cuando llevaban el arca allá para ponerla en el lugar de Jerusalén, ¿sí? En el lugar indicado para que estuviera. Va a estar Ahinoam, que es madre de Amnón, Abigail, madre de Daniel o Kileab, y Maaca, mamá de Absalón. Abnón, Absalón van a causar bastantes problemas y Adonías, es hijo que es, su madre es Agit. Se menciona a Cefatías y a Itream, pero nunca hay algo extra. Lo que va a pasar con Abnón es que va a violar a la hermana de Absalón, que es Tamar. Aunque David dice la Biblia que se enojó mucho, no se ve un plan de acción, no se ve un castigo, no se ve tampoco en la Biblia un- una protección en particular de parte de David a Tamar. Absalón sí hace que se quede directamente con él, inclusive una de las hijas de Absalón se va a llamar Tamar. Ujú. Este Absalón va a crear un tipo va a crear una comida después de una cosecha especial que tuvo, en la cual el rey David no va a aceptar ir, pero sí acepta que vaya su hermano Abnón y este Absalón va a procurar que en el momento que esté tomado, sus sirvientes lo asesinen. Es la manera que tiene Absalón de vengar a Tamar. Se va a ir al lugar en donde perdón, sus abuelos maternos. Y después de 3 años, Joab, que lo tenemos como sobrinos de David, va a ser el que va a apoyar para que regrese. Pero de todas maneras no permite el rey David que Absalón venga directamente a saludarlo. Entonces, para Absalón, esos son como puntos neurálgicos que provocan más el odio y Absalón trata de quitarle a su papá el reino. Eh, Va a escapar el rey David, creo que eso lo vimos la clase pasada. El rey David va a escapar, ¿para qué? Para no matarlo, porque él pudo haberlo matado a la primera. Escapa el rey David con las personas que lo están apoyando y Absalón está levantando al pueblo de Israel. Fíjense bien cómo ya está dividido. En ese tiempo, este David está reinando en Judá, está Benjamín con él y está Simeón y están los levitas. Absalón está reinando las 10 tribus, lo están apoyando prácticamente a él, pero Joab, el, el- el sobrino de su papá, su primo, lo va a matar, ¿sí? Tiene que reponerse David, porque sí está guardando un desesperado luto desde el principio, y Joab le advierte que controle la manera de tener ese duelo, porque si no, él mismo provocaría que se llevaría al ejército directamente con él, ¿no? Entonces, David va a tener que hacer, pues,
muy fuerte para darle la mano a cada una de las personas de su ejército. Y después nos vamos a encontrar con que ya estando muy grande David, él está teniendo inclusive mucho frío. Nos vamos a encontrar que va a tener a una mujer muy joven que va a ser la que lo va a ser parte ahora sí, de su cobija. eh, Protectora para que él no tenga frío. Es un hombre de 70 años. No es un hombre tan grande, pero es un hombre que fue guerrero, ¿sí? Fue un general, entonces desgastado, pues prácticamente estaba. Y en ese tiempo en el que él está enfermo, está en cama, es un hombre débil, su hijo Adonías está buscando el reino que le corresponde a Salomón. Ahí es cuando va a intervenir Betsabé, la mamá de este Salomón o Shlomo, y no sé exactamente. Cuando Adonías está ya queriéndose quedar con el trono de Salomón, está llevando a varias personas con él, también que habían trabajado con este Saúl. Y cuando escucha que ya Salomón está siendo coronado por su papá, que inclusive lo van a ungir y lo van a llevar, y esto sí quería yo hacer una aclaración muy puntual con ustedes, lo van a llevar al arroyo de Gijón, ¿sí? Esto es un lugar en donde se encuentra en el centro prácticamente de Jerusalén, pero resulta que Gijón es también en donde se encuentra, vamos a ir a Génesis, es uno de los ríos y normalmente le hemos llamado río Nilo. Los ríos de los cuatro ramales que salen desde el Génesis están saliendo del Gijón, están saliendo directamente de Jerusalén. No se llama Jerusalén en ese tiempo, pero nosotros hasta el día de hoy sabemos que existe el río Gijón. Esto se encuentra en Génesis 2. Dice, un río salía de la tierra del Edén. El Edén es exactamente donde estaba el huerto del Edén. ¿Sí? El Edén es el paraíso. Un río salía de la tierra del Edén que regaba el huerto y después se dividía en cuatro ramales. Ese es el Gijón. El primero de esos ramales se llama Pisón. El segundo rodea toda la tierra de Javilá, donde hay oro. El oro de esa tierra es excepcionalmente puro. También se encuentran ahí resinas aromáticas y piedras de ónice. El segundo llamado Gijón. O sea, de ese ramal, ajá, del huerto del Edén, está el Gijón hasta el día de hoy, ¿sí? Rodeaba la tierra de Cus, el tercero llamado Tigris, que corría al oriente de la tierra de Asiria, y el cuarto se llamaba Éufrates. Con el tiempo, yo inclusive les estuve diciendo que el Gijón se convertía en el Nilo, o era el Nilo, pero no, el Gijón más adelante, cuando está rodeando la tierra de Cus, que es en Egipto, es exactamente donde están los etíopes, ese es donde se encuentra el río Nilo, ¿sí? Hasta el día de hoy se llama Nilo. Pero de ese huerto que se están dividiendo en esos cuatro ramales, de ese Gijón, ahí fue donde se fue ungido rey Salomón. Y sí es muy importante porque la gente normalmente vamos a escuchar que decimos, no, es que el paraíso, el Edén, el huerto del Edén, estaba en lo que es la zona ahorita de Irak, de Pakistán. ¿Por qué tendría que estar en un lugar que hasta la fecha es un lugar en donde sabemos que en el norte se encontraba la tierra de Babel, donde se encontraba Nimrod? Nimrod fue el que inició prácticamente junto con su descendencia todo lo que es la Babilonia. ¿Por qué el huerto del Edén se encontraría en un lugar en donde definitivamente es completamente antibíblico hasta el día de hoy? Entonces, sí quiero que tomemos en cuenta ese detalle, por favor.
El huerto del Edén, del huerto del Edén salían prácticamente 4 ramales y uno de esos es el Gijón y el Gijón existe y está en Jerusalén al día de hoy. Mirna. Sí, ¿Listo? Tony, yo quería preguntarte si eso de la esposa Betseba tenía que ver por lo cual se escogió a Salomón de entre tantos hijos. Digo, evidentemente, pues Absalón no, porque estaba en contra, Adonías tampoco, pero tiene que ver con la esposa para que lo hayan escogido a él, Sí, Betsabé, porque ya ves que no lo menciona, pero a mí se me llamó la atención porque no, dije, sí lo menciona. ¿por qué Salomón de No, tantos? sí lo menciona. Sí ¿Ah, lo sí? menciona. Sí, claro que sí. Lo menciona cuando está tomando este David a Betsabé y es esposa de Urías. Y llega Natán, creo que es el profeta Natán, y le llama muy fuerte la atención a David. Sí, llega Natán, está en 2 de Samuel 12. Ah, Eh, ok. por lo tanto, envió el profeta Natán para que le contara a David la siguiente historia. Había 2 hombres en cierta ciudad, uno era rico y el otro era pobre. El hombre rico poseía muchas ovejas y ganado en cantidad. El pobre no tenía nada, solo una pequeña oveja que había comprado. Él crió esa ovejita, se está refiriendo a Betsabé, la Ah, cual ok. creció junto con sus hijos. La ovejita comía del mismo plato del dueño y bebía de su vaso, y la acunaba como a una hija. Cierto día llegó una visita a la casa del hombre rico, pero en lugar de matar un animal de su propio rebaño o de su propia manada, tomó la ovejita del hombre pobre, la mató y la preparó para su invitado. Entonces David se puso furioso, tan cierto como el Señor vive. Juro, cualquier hombre que haga semejante cosa merece la muerte. Debe reparar el daño dándole al hombre pobre 4 ovejas por lo que le robó y por no haber tenido compasión. Entonces Natán le dijo, David, tú eres ese hombre. El Señor Dios de Israel dice, yo te ungí rey de Israel y te liberé del poder de Saúl, te di la casa de tu amo, sus esposas y los reinos de Israel y de Judá. Y si eso no hubiera sido suficiente, te habría dado más, te habría dado mucho más. ¿Por qué entonces despreciaste la palabra del Señor e hiciste a este acto tan horrible? Pues mataste a Urías elitita con la espada de los amonitas y le robaste a su esposa. Ujú. Está en 2 de Samuel 12. De ahora en adelante, tu familia vivirá por la espada. Gracias a ese pecado de David, empieza la desgracia en su casa. Empieza que Amnón viola a Tamar, Absalón quiere matar a Amnón, Absalón quiere quitarle el trono a David, Adonías le quiere quitar el trono a Salomón. Ajá. Ajá. ¿Por qué entonces despreciaste la palabra del Señor e hiciste este acto tan horrible? Pues mataste a Urías elitita con la espada de los amonitas y le robaste a su esposa. De ahora en adelante tu familia vivirá por la espada, porque me has despreciado al tomar a la esposa de Urías para que sea tu mujer. Esto dice el Señor. Por lo que has hecho, haré que tu propia familia se rebele en tu contra. Ante tus propios ojos daré tus mujeres a otro hombre y él se acostará con ellas a la vista de todos. Esto lo hizo su hijo Absalón. Se acostó con las concubinas de David a la vista de todos. Ujú. Tú lo hiciste en secreto, pero yo haré que esto suceda abiertamente a la vista de todo Israel. Ok. Ok. Entonces, Salomón, cuando murió el primer bebé del que estaba embarazada Betsabé, Ujú. estaba haciendo luto. Se muere el niño, deja de hacer el yugo, el ayuno y el luto. Y después, en 2 de Samuel 12, luego David consoló a Betsabé, su esposa, y se acostó con ella. Entonces ella quedó embarazada y dio a luz un hijo. Y David lo llamó Salomón. El Señor amó al niño y mandó decir por medio del profeta Natán que debería de ser llamado Gedidías,
significa amado del Señor, como el Señor había ordenado. Ok, ahora en Primera de Crónicas 22:9 nos explica por qué se llama Salomón, por qué le dicen Salomón, Shlomo. Ajá. Nosotros le decimos Salomón, Ujú. pero realmente es por Jerusalén. Shalaim es Shlomo, para decir paz, ciudad de paz. Por eso le renombraron Salomón. ¿Sí? Ok, Ok, gracias. Segunda de Samuel 12. Sí, sí. Ok. ok. ¿Continúo? Y sí, por favor, los otros hijos realmente, no son tan importantes hasta que veamos, por favor, hasta abajo donde dice María y José, muy, muy abajo. Ujú, De los hijos de Salomón, ajá, ujú. eh, de Abajo los de hijos de Natán David, de su hijo Natán, va a viene venir María. María, la madre de Jesús, Ujú, y de Salomón va a venir José, el papá de Jesús. ok, muy bien. Me voy a la siguiente, Mirna, para dar rápido esta. El rey David vivió. El rey David vivió en varias ciudades y regiones durante su vida. En Belén, nació en Belén en la tribu de Judá y creció allí. En Hebrón estuvo después de ser ungido como rey por Samuel. David vivió en Hebrón en la tribu de Judá durante unos 7 años y medio. También vivió en Jerusalén. David conquistó la ciudad de Jebús, actual Jerusalén, y la convirtió en la capital del reino de Israel. Viviría allí durante el resto de su vida. Siclag, durante su ida de Saúl, David vivió en Siclag, una ciudad filistea. También en Gad, otra ciudad filistea durante un tiempo. En Gadi, también se refugió en Engadi, un oasis en el desierto de Judá durante su ida de Absalón. Y en Mahanaim, David vivió ahí, una ciudad en la tribu de Gad, durante un tiempo después de la muerte de Absalón. Es importante destacar que David también viajó por todo Israel y visitó otras ciudades y regiones durante su reinado. Ok. Muy bien. Y como cierre decimos aquí que David, un rey conforme al corazón de Dios. Listo, Tony. No sé si haya preguntas, comentarios. Pues gracias, gracias, me gustó mucho la lámina. Muchísimas gracias, me gustaron mucho el PDF. ¿Alguna pregunta, señoras? ¿Alguna duda? Hoy han estado muy calladitas, ¿eh? Muy Sí, hoy no han interesante preguntado todo. No, mucho, ¿eh? Tony, es que como tenemos todo calladito aquí, Muy entonces por calladitas, eso, ni pero un aquí estamos. estornudo ni Ahora nada. sí no nos vieron ningún error, Mirna. ¿Eh? Ah, bueno, Ahora sí, pero no ahora encontré sí. ninguno. Ahora Ahora sí sí la la, revisamos muy bien. ahora sí la revisamos Ok. 5 veces, hermanita, para que no haya ningún error. Bueno, pues vamos a orar si no hay preguntas. Yo Es, nada más, perdón, yo nada más quería hacer un comentario para las personas que tienen dudas. Es muy importante que entiendan que en el curso de panorama histórico que da Tony los jueves, toda esta información que estamos haciendo entre todas está subida ahí en Panorama, están todos los PDFs y están muchos audios que Mirna ha estado subiendo, preciosísimos, porque como Mirna bien dijo, algunos entendemos más con imágenes, otros con audios, otros con explicaciones. Entonces, ya con este personaje que es uno de los más importantes, tenemos 20 PDFs para que puedan revisarlos, guardarlos, copiarlos, usarlos y también todos los audios que Mirna ha grabado y que sigue grabando todos los días. Para las personas que apenas se integran en el grupo de Panorama 13, pues van a empezar a recibir desde David para adelante, pero las que están atrás las pueden encontrar en el En Facebook Facebook de Panorama Histórico, en la parte de archivos, ahí pueden y en el encontrar Messenger. y en el Messenger también, Ah, perfecto. para que Y si no, puedan pues verlos y igual, bajarlos. Lupis, bueno, no sé, Tony, Lupita, están guardados, yo los tengo guardados todos, pero se empezaron a unir personas después de que ya habíamos mandado todos los proverbios, todos los salmos. sí, Entonces,
Ya ustedes dicen, digo, eso se quedó grabado efectivamente en el Messenger y en el Facebook, pero pues igual se pueden volver a subir si quieren. Y también Gracias. comentar Muchas para las gracias. que son expertas en esta cosa digital, ¿cómo se llama el icono de Facebook donde están los audios, Mirna? En archivo. Messenger, ¿Eu? en el Messenger. En el Messenger, pueden entrar al Messenger. En el Ah, ok. Messenger están todos. Ok, Oye, Nada Tony, más buscan el Messenger de Panorama Histórico, por favor. ok. Y están ya todos. Ujú. Tony, preciosa, yo tengo desconocimiento de esto. Sé que este David fue ungido muy joven y que Sí. no subió obviamente al reinado por lo joven que era. Cuando estuvo con Saúl, ¿al cuánto tiempo o a qué edad empezó él el reinado? A sus 30. A los 30. Ok. Ujú. ¿Y Sí, en qué edad mató a Goliat? tendría, ¿qué te gusta? Era 17, muy joven, unos 17 años. 17 años. Ajá. Ajá, 16, 17 debe haber tenido, Así ¿no? es. Y desde ahí empezó con Saúl. Sí, Ok. hay una porción en la Biblia que dice que sus hermanos ya estaban en el Ejército. ejército de Saúl, ya estaban como base. Ajá. Saúl le está pidiendo, después de que le dicen que tiene un espíritu atormentador, le están hablando de este David y le están diciendo que bueno, que es una persona ejemplar. Y Saúl va a mandarle pedir al papá de David que le permita a David ir, pero David iba y venía, Ah, ok. porque iba y ayudaba a su papá en el tiempo de la esquilada de las ovejas, etcétera. En una de las ocasiones que regresa inclusive con alimento que el papá está queriendo que le lleve a sus hermanos, es cuando se topa con el ejército temblando frente a los filisteos, porque no nada más era Goliat, sino sus 4 hermanos Otros hermanos, sí. gigantescos que estaban ahí presentes en ese ejército. Eh, Muchas gracias. Va a reinar Saúl 40 años y hasta que Saúl muere, David estuvo reinando por 7 años en Hebrón. Sí, llega un punto en donde ya puede quedarse en esa área, está como rey, ungido como rey, tomando posesión de esa área, pero no toma eh, Israel en sí hasta que muere Saúl. Saúl. O sea, También el va a gobernar reinado por él lo 40 toma años, hasta que. Ok, va a durar 40 años y el de Salomón va a durar también 40 años. 40 años, sí. Gracias, Tony, preciosa. No, al Gracias. contrario. ¿Alguien Gracias a más? todos. Rosy, tú pusiste que querías saber más de María y de José, ¿verdad? Sí, sí, buenas noches. Me encantaría saber nada más porque fueron seres especiales, ¿no? Personajes especiales, sus papás, sus hermanos, algo así muy ligero, por Sí, favor. vamos por láminas, Rosy, vamos siguiendo el panorama, el curso como nos los va dando Tony. Sí, vamos a llegar a esa parte, ¿verdad, Tony? Sí, sí, Nada porque más que vamos por primera dispensación, segunda dispensación, para no hacer las tantas bolas. Ok, está bien. Es que como casi nunca se dice nada de la genealogía de María o de José, pues igual no tiene mucha relevancia, pero me encantaría saber por qué, cómo que de Natán y cómo que de Salomón y no sé qué. Rosa Gracias. tiene la línea de tiempo Rosa. Sí, todo tengo. Lo Bueno, tengo guardado, pero todo lo tengo. cuando la abra en la parte de hasta atrás, Ujú. en la última hoja, ahí va a encontrar la genealogía desde Adán hasta Jesús. Ajá. Y al final está María, hija de Natán. Ah, Mira, Rosa, ahí le están poniendo la imagen, esta Mirna, ok, Mirna. sí. y, La Ajá. que y tiene líneas José, rojas. Sí. hijo de Salomón. Ellos en su tiempo, Rosa, no podían proclamarse reyes de Israel. No podían, ¿por qué? Porque ya había un rey, estaba Herodes como rey,
y antes habían estado los griegos, y antes habían estado los macabeos, y, perdón, los romanos, los macabeos, y antes habían estado los griegos, entonces ya no podían, sabían que era de la línea davídica, de la línea de David, porque inclusive nació también la familia de los reyes, nacen en Belén, nacen en la tribu de Judá, en la zona de Belén. El papá de David es de Belén, es todos sus hermanos, el rey David y su descendencia hasta Jesús debieron haber nacido en esa zona. Pero a través de Salomón, de su hijo Salomón y de María, vienen prácticamente María y José. Y tenían ya que llevar una vida común. José era carpintero, que no era cualquier cosa, ni es cualquier cosa ser carpintero tampoco. Era muy letrado en la enseñanza bíblica, inclusive Jesús también, por eso le decían rabí. Rabí significa maestro. Y Jesús vivió en una familia completamente disfuncional como nosotros, inclusive al grado de que sus hermanos lo quisieron arrojar, despeñar. A los suyos fue y los suyos no lo conocieron. Entonces, ya que lleguemos ahí, pues buscaremos un poquito más de su historia, pero la Biblia no habla más de lo que realmente hizo Jesús. Y al final sus hermanos se unen, su mamá se une a su ministerio y se une también Santiago y Judas, que inclusive cada quien tiene un libro en el Nuevo Testamento. Sí, está bien, gracias. De nada, pero mucho más no sabemos, ¿eh? Mucho más no sabemos. Ok, chicos, pues vamos a orar, a menos que haya otra pregunta. Oye, Sí, Tony, yo sí voy a perdón. preguntar una tontería. No, está bien, está bien. Porque pues yo me he echado así como todas las series, ya leí, ya, pero ¿sí usarían coronas y todo esto como conocemos a los reyes ahora? En el caso de David, usó la corona de un rey que derrotaron y Joab le dijo, venga usted para que yo en Rabá, Sí, para cuando lo que, matan, ¿no? sí, para que yo venga, no, Joab es su general Para que yo lo corone. para que, eh, para que yo no me quede con el poder de que se diga que yo conquisté. Joab está mandando llamar a David. Joab es su sobrino, es el general principal de su ejército. Y llega David y derrota al rey de Rabá, y él sí traía una corona y están describiendo la corona con varios kilos de peso y joyas, y David se la queda, David se la pone. Pero en general, así que digas, traían coronas como se ve en el Imperio Romano y eso, no, porque ellos eran guerreros. Ya Claro. vamos a llegar a Salomón y ahí vamos a ver ya otra historia. O sea, prácticamente va a ser un rey de muchísima opulencia. Ujú, Hasta ok. su trono, todo va a ser diferente. Se va a notar el dinero. Oro y oro Me y más gustaba lo oro. grande, lo Ahí, grande. ahí se va a notar el dinero. Ok, muchas gracias. De nada. ¿Alguien más, chicos? ¿Chicas? Pues vamos a despedirnos. Padre hermosísimo, gracias. Gracias por permitirnos conocer un poquito más, Padre Celestial, de las Escrituras. Acompáñanos, Padre mío, bendícenos y prepárame, Dios de mi vida, para a partir del jueves poder empezar desde Génesis, Señor, hasta la muerte de David. Te imploro, Señor, que nos ayudes, nos bendigas, nos guardes y que en el nombre de Jesús, Señor, de veras sea un deleite aprender de tu palabra, porque hasta el día de hoy, 2024 años después de Cristo, Padre, vemos que sigue en vigencia totalmente tu palabra. En el nombre de Cristo Jesús, bendícenos, cúbrenos, Dios, con la sangre de Cristo. Ayúdanos, Padre. Amén. Amén.
Llamen.